No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya saben, queridos amigos, esta noche el tema que nos convoca en el aniversario de Lima, los 6 lugares más paranormales de la capital. En este momento vamos a abrir los teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos y contarnos sus encuentros con lo desconocido. Llámanos al 01212 4100, 01212 4100, 01212 7165, 01212 7165 y nuestra línea gratuita para las diferentes regiones 0813 140 0813 140. Bien, queridos amigos, está llegando la primera llamada de la noche. Desde San Martín de Porres nos llama Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Luis? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Todo bien. Aquí todo bien. Ok. Cuéntanos, ¿por qué te ha motivado a llamarnos, Luis? Porque he tenido varios encuentros estos 2 meses. Primero, que fue eso el mes de diciembre. Que yo estaba en mi cuarto, segundo piso, y salí. Eso era de los 5. Salí de mi cuarto a distraerme. Entonces veo el cielo y veo un punto blanco. ¿Ya? Ese punto blanco se movía y a veces, por decir, brillaba con fuerza, después paraba. Brillaba con fuerza, paraba. Se movía arriba, para abajo, de izquierda a derecha, así se movía. ¿Ya? ¿Y luego qué pasó? Y me quedé mirando. Entonces, después de un rato se fue. Pero rápido se fue. Que parpadeé y ya no estaba ya. Ya no estaba. Ahora, a ver, vamos a ver, un punto blanco, 5 de la mañana. ¿Era como un punto blanco o se veía como una estrella? 5 de la potente, tarde, digamos? doctor, 5 de la tarde, no de la mañana. 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ok, ahora, este punto me dice que se movía de arriba abajo, izquierda a derecha. ¿No era un drone, No, porque estaba muy lejos y el dron no llega a bastante altitud. Ya por la altitud, ya, ok. Ni un avión, tampoco ni un avión, porque el avión encima tampoco va bastante alto y encima se le ve. Pero eso no se veía. De la forma al menos, ¿no? Ya. Te digo esto porque en estos días recibí a mi WhatsApp, a mis redes, muchas comunicaciones de mucha gente que decía y que había visto ovnis en la noche, mandó videos y estaban muy interesantes, ¿no? Se veía 7, 8, 9, 10 puntos blancos en el cielo, pero esta era de noche. Y luego nos enteramos que en la Costa Verde habían hecho un espectáculo con drones, ¿no? En el cual habían juntado decenas de drones y los habían sincronizado para que formen espectaculares figuras en el cielo, ¿no? Entonces, eso es lo que habían visto muchos de los oyentes que me habían llamado. Pues nadie había advertido que iba a haber un espectáculo de drones, ¿no? Entonces tú me dices que de repente eso no puede ser, porque era una cosa pero muy alta. Bueno, sí, pues eso es posible que estés en la razón. En todo caso, ese registro, mi querido Luis, lo introducimos a la data de nuestro programa para tenerlo como en el archivo, ¿ok? Gracias, Luis. No, doctor. Sí. Tengo otro, el segundo. Ya. Una segunda historia. Ya, a ver, rapidito, mi querido Luis. Ya, a ver, rápido. ¿Qué te ha pasado? Que hace 3 semanas mi bisabuela vino. Ya. Aquí en Lima, donde estoy en mi casa, entonces, como su esposo falleció hace 1 año y medio, y aquí habían traído una foto de su aquí en nuestra casa. Cuando mi bisabuela vino, parecía que mi bisabuelo se manifestaba porque lanzaba cosas, se escuchaba cosas en la noche, todo lanzaba cosas, hasta una vez movió una silla. ¿Una silla se movió sola? Sí. ¿Y eso fue durante la presencia de la visita de tu bisabuela? Mi bisabuela era de cualquier hora, noche, día, tarde, cualquier hora. Ya, eso ocurrió, claro, pero digo yo, ¿eso ocurrió a partir que llegó tu bisabuela o desde antes? A partir de que llegó mi bisabuela, porque cuando mi bisabuela vino trajo la foto, parece que de la foto que trajo mi bisabuela es como si él ya estuviera viniendo aquí ya. ¿Y cuando tu bisabuela se fue, los fenómenos pararon o siguen? Sí, pararon totalmente. Ya no apareció nunca más.
Ya no aparece. Bueno, en No, fin, ya. o sea, o tu bisabuelita y el inicio y final del fenómeno paranormales, ¿no? Ahora, tú dices que tú lo relacionas con el tema foto, ¿no? A veces puede suceder que personas traen objetos, ¿no? Que no son ajenos y lo traen a la casa, por ejemplo, cuando compran una antigüedad. Y a veces pasa que a partir del ingreso de esa antigüedad, como puede ser un espejo, un mueble antiguo, qué sé yo, a la casa, empiezan a suceder eventos paranormales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la única relación es que desde que entró ese mueble, ese espejo antiguo a la casa es que empezaron los fenómenos, ¿no? Y muchas veces ocurre que ese mueble o ese espejo se retira y cesan los fenómenos. Entonces, ¿hasta qué punto podría estar relacionado, como en el caso que tú me cuentas, de esa foto o de tu bisabuela, la visita a la casa con la presencia de fenómenos paranormales, ¿no? O sea, a mí me parece que hubiera una especie de causa-efecto, ¿no? Muy bien, gracias Luis, gracias por llamarnos. Bien, tenemos otra llamada, esta vez desde Punta Negra. Estamos con Edgar. Hola Edgar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Anthony? Muy bien, Edgar. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, bien, bueno, eso de saludarte, contarte una historia de hace muchos años en el cañón de Cotahuasi. Ah, en Cotahuasi, sí conozco. En ¿Qué pasó por Cotahuasi. allá, Edgar? ¿Tú eres arequipeño? Sí, Ok, muy bien. A ver, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos. bueno, fuimos a una travesía por el cañón y lo que pasó es que nos quedamos en un campamento en la catarata de Sipia. Ya, sí conozco, claro. Sí, ¿Ya? y bueno, en la noche comenzaron a ocurrir unos eventos extraños que Ya. nos llamó la atención. Ujú. Y después nos enteramos que el nombre que tenía esta catarata, o que le habían puesto en la zona, es que le habían puesto el nombre de la catarata del diablo. Ah, o Y sea, luego Sipia cuando- significa diablo. No, lo que pasa es que nos enteramos de que los danzantes de tijeras de Ya. la zona de Abancay, que era la frontera, cuando Ya. van a hacer el concurso anual o los concursos que realizan, Ujú. van a la catarata y hacen sus ofrendas Ajá. a diferentes entidades, pues, ¿no? Entonces, Claro. le habían puesto el nombre de la catarata del diablo porque pues nadie iba a acampar y nosotros nos dimos cuenta después porque cuando nosotros acampamos en la noche Sí. no había evidencia de nadie que había acampado, entonces nos llamó la atención. Ya. Y cuando Claro. hemos llegado a Cotahuasi lo hemos preguntado y por qué hemos presenciado pues esos eventos muy extraños, de la gente del Ajá. pueblo me dijeron que por qué habíamos dormido en la catarata si esa catarata le llamaban la catarata del diablo, Era como una catarata encantada, algo así. como una catarata encantada, y que la gente del pueblo nos decía que por qué habíamos dormido ahí, porque ahí nadie dormía. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta, claro, es por eso tal vez que no había pues evidencia de ningún campamento, ¿no? Normalmente siempre por lo menos pues que hay una ceniza o que alguien ha hecho una fogata o algo así, ¿no? Claro. Entonces ahí no Sí, había nada. yo... Sí, te cuento, Edgar, yo conozco la zona, en una época fui a hacer, igual que tú, una travesía también por allá, bueno, por Chuquibamba, la catarata de Sipia, el mismo cañón de Cotahuasi, los bosques de piedra de Huito, ¿no? Y lo que me comentaban a mí, que en esa zona había un tema de que mucha gente había visto el tema de sirenas, ¿no? En el cañón. Pero yo lo que quisiera que me cuentes es, ¿qué eventos raros, extraños fueron que sucedió cuando ustedes acamparon ahí, César? Perdón, Edgar. Bueno, con el grupo de personas que estábamos, con un grupo pequeño, Sí. nos habíamos quedado varados porque nos tenían que recoger por una ok. cuestión de un problema en el auto que nos iba a recoger en un puente colgante, que quedaba como a 2 Ya. horas de la catarata, de a pie, la caminata. Sí. No nos recogieron. Entonces comenzamos a buscar una cueva para descansar, para pasar la noche, Ya. porque hacía mucho frío, era julio. ¿Y por qué no, ahí, pues, y por qué no descansaron dentro del auto que fueron? No, nosotros fuimos, un auto nos dejó un puente colgante. Entonces del puente colgante fuimos caminando hasta la catarata unas 2 horas y sabían ellos que nosotros íbamos a pernoctar en la catarata y el día siguiente
nos deberían recoger a las 2 de la tarde nuevamente del puente colgante. Pero no fueron a recogernos, entonces nos quedamos esperando hasta las 4, 5, 6 y ya se iba haciendo noche, y nos dimos cuenta pues de que ya no iban a venir. No sabíamos por qué, no habían celulares en esa época. Entonces no pensamos que de repente por la temperatura que hacía era muy baja y no teníamos para hacer fogata, que no habíamos sido preparados para 2 noches. La única alternativa era ir y de repente una opción por buscar una cueva, ¿no? De hecho, a mí fue que se me ocurrió la idea de la cueva, porque las otras personas no eran muy experimentadas en este tipo de actividades. Claro. El asunto es que fuimos a buscar la cueva, algunos de los integrantes del grupo, la mitad más o menos, cruzamos el puente, comenzamos a indagar con un interno, etcétera, y encontramos que es una cueva. Entonces dijimos, aquí podría ser. Entonces la idea fue en ese momento entrar a ver si es que no había pues algo, estaba sucio, de repente había pues algún animal ponzoñoso, algo riesgoso, para antes de avisarle al resto del grupo de que podíamos entrar en la cueva. El asunto es que cuando hemos ingresado a la cueva, no había nada, estaba todo limpio, entonces dijimos, bueno, está bien, regresemos y vamos a avisarle a los demás miembros del equipo, ¿no? Entonces hemos salido, 2 de los que salíamos de la cueva, éramos 4 los que salíamos, han volteado a mirarnos a nosotros y nos escucharon como que había habido algo. Entonces nosotros no habíamos escuchado lo que aparentemente ellos habían escuchado, ¿no? Y lo que habían escuchado dicen que era como una carcajada de una mujer, una carcajada así como... Una carcajada femenina. A todo esto, ¿cuántos eran ustedes que estaban ahí en este campamento? Los que entramos a la cueva éramos 4 y los que se quedaron en el otro lado del puente esperando eran 3. Éramos 7 personas, todos varones. Sí. Ok. Y al momento que salen de la mujeres. Sí. Varones y mujeres. Ok. Pero al momento que ustedes salen de la cueva, que habían hecho esta inspección para pernoctar, pasar la noche, escucharon una carcajada femenina. Dos escucharon. Dos de los que salen de la cueva, de los 4 que salimos de la cueva, escuchan esa carcajada, pero muy asustados. O sea, era evidente en su rostro el pavor, ¿no? Porque aparentemente esa carcajada había sido como de una manera muy elocuente, muy fea, o sea, una carcajada que causaba terror, ¿no? Una carcajada macabra, ¿no? Macabra, muy macabra. Yo te voy a pedir, por favor, que quede con nosotros en el próximo bloque, porque tenemos que hacer la pausa y regresar con tu historia, que supongo va a tener un desenlace bastante misterioso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quédate con nosotros, ya regresamos aquí y no estamos solos. Ya saben, el tema central, a partir de las 10 de la noche, en el aniversario de Lima, los 6 lugares más paranormales de la capital. Pero en este momento estamos en comunicación con Edgar de Punta Negra. Edgar nos cuenta que hace unos años atrás él viajó con un grupo de amigos, eran en total 7 personas, al cañón de Cotahuasi. Y fueron dejados en un puente colgante por una camioneta que al día siguiente tenía que venir a recogerlos, no los recogió, o ese mismo día no los recogió, y no estaban preparados para pernoctar, para pasar la noche, no tenían carpa, no tenían nada, y decidieron refugiarse por idea de Edgar en una cueva, pasar la noche en una cueva. Y en ese momento, cuando 4 de ellos entraron a la cueva para inspeccionarla, parecía que estaba todo bien, no había serpiente, no había murciélagos, no había limaña alguna que pudiese interrumpir el pasar la noche ahí. Y cuando salían de la cueva, 2 de las personas que habían ido a inspeccionarla escucharon claramente una carcajada femenina, una carcajada más que macabra. Bueno, Edgar está con nosotros ahí para seguir contando su experiencia. Y luego de eso, ¿qué pasó, Edgar? Sí, una precisión. La primera noche sí llegamos a pernoctar junto a la catarata, la primera noche. Esto fue la segunda noche donde ya no estaba planificado y estábamos junto al puente colgante, ¿no? La primera noche junto a la catarata no pasó nada, pero la segunda noche es donde sucede de la carcajada, y ahí sigo la historia. ¿Qué te parece? Sí, por favor. Perfecto, entonces salimos pues estas 4 personas, y 2 habían escuchado. Yo no era uno de los que escuchaba la carcajada, pero estas otras 2 personas evidenciaban con claridad, con elocuencia,
que habían escuchado y realmente sus rostros eran bastante asustados, hasta temblorosos, y eran personas que normalmente no presentaban un comportamiento así, llamaban la atención, porque justamente de los del grupo eran los más aparentemente seguros de sí mismos, los más elocuentes, los más a veces bulliciosos y expresivos en su conversación y en la seguridad que expresaban a los demás. Entonces era llamativo justamente a ellos, que eran pues las personas que tenían estas características, que justamente estén así de asustados, ¿no? Pues en ese momento lo primero que yo pensé sinceramente es que alguien nos quería asustar, y una broma, y que una broma, y que de repente las otras 3 personas que se habían quedado en el otro lado del puente volante de repente estaban sufriendo algo riesgoso, que puede ser también delincuencia. No estamos finalmente en medio de nada, no estamos hablando de un lugar, sobre todo en esas épocas, más lejano de lo que ahora es, porque en esas épocas para llegar de Arequipa a Cotahuasi eran 2 horas en trocha carrozable, o sea, no había carretera. Entonces era una zona bastante más apartada de lo que es ahora. Entonces yo salí disparado hacia estas 3 personas que se habían quedado, crucé, los demás amigos vinieron detrás mío, yo les saqué un poco de ventaja porque tomé la iniciativa, digamos. Entonces cuando he llegado a las otras 3 personas, estaban tranquilas, riéndose, conversando. Yo no les dije qué era lo que había pasado, regresé y retuve a los que venían, los otros 3, y le dije, bueno, a ver, aquí pueden ser 2 cosas, ¿no? O es alguien que nos quiere asustar y son delincuentes y hay que mantenernos con precaución, o es otra cosa, ¿no? Y estos chicos que habían escuchado, estos 2 amigos que habían escuchado la voz, ellos dijeron, no, sí he escuchado eso, eso no es una persona, está. Así que bueno, hemos llegado con los otros 3. No les dijimos que lo que había pasado porque como que había mucho miedo. Y la idea no era asustarlas, porque justamente eran las chicas del grupo, y no el objetivo no era no asustarlas por el contexto, por preocuparlas. Ahora, yo por mi formación familiar, mi madre siempre me había enseñado que si alguna vez se presentara por este tipo de eventos, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer es enfrentarlo, decirle yo estoy con Dios, no te tengo miedo, hacer una especie pues de confrontación, aludiendo pues a que Dios es más poderoso, ¿no? Y yo la verdad que me sentí en ese momento en la necesidad de poder de alguna otra manera cumplir lo que en su momento mi madre me había enseñado. Así que le dije, quédense aquí, yo voy a regresar, no le dieron nada a la chica, yo voy a regresar hacia la cueva y voy a ver qué hay. Entonces yo regresé solo, caminando hacia allá. Pero obviamente ¿Qué hora era más o menos? No era muy tarde, ya estaba oscuro, serían las 10 de la noche más o menos. Ya era de noche. Sí, ya estaba completamente oscuro, sí. Entonces yo he regresado, pero obviamente antes no me he ido hasta la cueva, pues me he quedado en la mitad más o menos, ¿no? Porque tampoco era como para exagerar, ¿no? Tanto rojo, digamos, ¿no? Pero sí he llegado hasta la mitad más o menos cuando yo estuve distante del grupo, y lo que me había enseñado mi mamá, dice, bueno, le dije, ¿sabes qué? No que tengo miedo, acá estamos con Dios, etcétera. Y no hizo nada, no hubo ninguna expresión, ¿no? Yo me regresé caminando, inclusive lo recuerdo, regresé caminando despacio, justamente para como demostrando que no tenía miedo, porque estamos con Dios y todo. Cuando llegué al grupo, estos chicos habían propuesto rezar. Entonces, de hecho, la chica le llamó la atención, porque siendo los chicos que eran pues tan así avesados, graciosos y todo, que querían rezar era inusual, ¿no? Bueno, nos pusimos a rezar ahí en grupo. Y el asunto que hemos armado las mochilas lo más que hemos podido para cubrir el viento, hacía mucho frío, hemos hecho lo posible para abrigarnos en el contexto donde estábamos preparados para pasar esa noche. Y yo tenía una linterna, yo me quedé a la intemperie, cubierto por mochilas en el centro un poco del grupo, detrás había una roca, y yo tenía una linterna muy grande, estas que son de asa, que me la puse al costado del rostro, aquí al costado, para poder visualizar el contexto de vez en cuando me sentaba y miraba si había algo. Y en eso, de pronto la linterna me ha caído a los pies. O sea, extraño, porque estaba echado, ¿no? He cerrado los ojos un instante, y se supone pues que la linterna ha hecho un traslado aéreo, ¿no? Y ha caído sobre mis pies. Pero como yo estaba despierto, estaba con los ojos cerrados, pero despierto. Yo me he sentado inmediatamente,
De hecho, ¿quién ha hecho esto? Así como diciendo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que todos estaban pues a los costados totalmente cubiertos, ¿no? Y yo vi la linterna de mis pies. Entonces he prendido la linterna para otear el horizonte. Claro. Y nosotros estábamos frente a un precipicio, digamos, que daba justamente al puente colgante. Y entre nosotros y el precipicio habían como 5 piedras en forma triangular blancas. Pero no exactamente en forma triangular, o llamámosle piramidal, sino como huevos. Eran como 5 huevos más o menos de unos 45 centímetros de alto, 50 centímetros de alto, en forma ovoide, blanquecinos, que ante la luz de las lunas brillaban un poco. Entonces, en ese momento, cuando yo he visto esto, yo me he preguntado, ¿pero habían piedras? ¿No? Porque como habíamos hecho esto, y yo no me acordaba pues que habían piedras. Yo no me acordaba que habían piedras, pero a ver, atrévete a pararte a verificar si eran piedras. Yo no me paré, yo solamente los conté los 5. Sí. Y los alumbré, todo, y dije, ¿qué serán piedras? Y así. Pasó, ya me habré quedado dormido, nos hemos despertado y a la mañana siguiente no había ninguno de estos ovoides, no había ni uno solo. No había. De otra persona que vio este grupo, una de las chicas luego que no sabía nada, que comentó que había visto como que había también uno de estos ovoides, y el otro chico dijo, no te hagas caso, duérmete, etcétera. Entonces ahí, bueno, ya hemos empezado el retorno caminando de día, llegó la camioneta, nos llegó al pueblo, habían tenido un problema mecánico con la camioneta, y estando en el pueblo, vamos a una tienda para comprar unos atunes para alimentarnos, y ahí donde le preguntamos al tendero, señor, hemos estado en la catarata del sitio durmiendo, y en ese momento me dijo, ¿pero por qué han dormido ahí? Bueno, hemos dormido y le queríamos preguntar, ¿por qué no? Nunca han debido dormir ahí, etcétera, etcétera, porque a la catarata le llaman la catarata del diablo, ¿no? Porque ahí muere el diablo. El asunto es que han pasado los años y muere el diablo. ¿Y por qué muere el diablo? Porque ahí hacen rituales, etcétera. Entonces han pasado los años y una vez yo me he encontrado con estos expresiones artísticas que denotaban pues que ahí en la catarata o en otros ojos de agua, digamos, o puntos de agua importantes, van algunos chamanes, no sé, algunas personas que hacen algunas ofrendas, ¿no? Entonces dice que particularmente en esa catarata, como es tan fuerte, tan grande, tan alta, tan torrentosa, van a hacer esta serie de pagos, ¿no? Y bueno, buscando después en YouTube he encontrado, si uno busca Cotahuasi y encuentra ahí a los danzantes que lo van a hacer sus pagos. Pero bueno, la experiencia siempre. Pero lo más llamativo, que bueno, por lo menos yo tengo esta historia, es que a la noche siguiente, ya durmiendo en Cotahuasi, de estos 2 chicos que escucharon la carcajada, todas estas 2 personas escucharon la carcajada, estaban muy, muy tensos. Uno, de hecho, salió gritando, diciendo, quiero escucharla nuevamente, ¿no? Y otra de las personas cambió su forma de ser. Cambió su forma de ser para siempre. ¿Cómo es así? decir, esta persona tenía ciertas características personales, ¿no? Una personalidad marcada por determinadas características, y cambió su forma de ser. Se volvió una personalidad distinta. Pasó de ser muy extrovertida a ser una persona aparentemente más introvertida, a ser bastante alegre y elocuente, a ser una persona más... Y siempre, alguna vez cuando he conversado con él, ¿no? Dice, sí, pues que esta experiencia le cambió su vida. Solo escuchar la carcajada. Porque la pregunta que se hacían ellos era ¿por qué yo le escuché? No, o sea, ¿por qué yo le escuché? Claro, ¿y por qué? Y otros no. Muy bien, Edgar. Bueno, gracias por contar tu experiencia. Y yo he estado en esa zona, no entré en una cueva, pero sí se hablaba de muchas leyendas alrededor de esa zona muy misteriosa. Muchas gracias, Edgar. Ya que estamos aquí y no estamos solos, a las 10 de la noche estaremos entrando en materia para tratar el siguiente tema, en el aniversario de Lima, los 6 lugares más paranormales de la capital. Pero en este momento tenemos otra llamada, esta vez desde San Miguel. Estamos con Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Ramsey de Itoy. Qué bien que haya llamado, que haya entrado mi llamada. Estaba en duda si llamarlo o no. Y escuchando escuchando la versión anterior del amigo que llamó y contando su experiencia, y yo le voy a decir que sería si escucha la mía. Yo le comento que hace 4 años vivo con un poltergeist, con un espíritu diabólico.
4 años. 4 años, doctor. Yo vivo en San Miguel. ¿Cómo fue eso? Yo vivo en San Miguel. Decidí mudarme con mi familia a un terreno que mi mamá había comprado hace muchos años y estaba abandonado. Es un terreno de 500 metros, pero son casas de adobe, cuartos de adobe, antiguo, como en San Miguel había antiguamente, ¿no? Esas casas antiguas. Sí. Decidí mudarme ahí porque dije yo con el tiempo voy a construir y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Lo que pasa es que utilicé unos cuartos que habían ahí, los implementé, los arreglé y todo, pero a los 6 meses de mudarme a ese terreno y casa antigua, comenzaron a suceder cosas extrañas, mayormente en los 2 cuartos que tenía, en los que dormía mis hijos, ¿no? Tengo un hijo adolescente, bueno, ahorita ya tiene 18 años y una hija ya de 28 años, ¿no? Entonces mi cuarto quedaba, como era un terreno grande, quedaba en otro cuarto, pero más al fondo. Lo que pasa es que hace 6 meses comenzaron a suceder cosas extrañas en los cuartos de mis hijos. Mis hijos nunca decían nada. Un día yo me quedé a dormir en el cuarto de mi hija porque mi hija salió y no perrotó esa noche ahí. Cuando en eso, a mediodía, doctor, veo que por la puerta del cuarto entra una cabeza de una chica con colita y media rubia. Mirando ¿Solo la cabeza? La cabeza solamente, o sea, como quien mete la cabeza abriendo la puerta, como quien mete la cabeza para ver el cuarto. Como quien se asoma. Claro, como quien se asoma al cuarto para ver. Yo estaba en mi cama reposando, en la cama de mi hija reposando. Entonces yo veo la cabeza, yo pensando que era mi hija que había llegado, yo me levanto rápidamente, doctor, no vi a nadie. Mi hija no estaba ahí, no había llegado, pero yo vi la cabeza. Mire, quien le habla es sociólogo, ¿no? Estoy en la antigua guardia con el materialismo dialéctico y si no hay ciencia no hay nada para mí, ¿no? Lo dejé pasar por alto ese hecho, porque dije quizás es algo de mi imaginación o algo que de repente bueno, de mi imaginación dije, ¿no? Pero de mi imaginación no era, doctor. Cuando ya pasa el tiempo, habré pasado de lo que hemos estado en esa casa, pasa por lo menos ya casi en diciembre, como 1 año, nos sentamos a conversar ahí con la familia, ¿no? Con mis hijos, y mi hijo me dice riéndose, papá, si supieras qué pasa en mi cuarto. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? Papá, me apagan me prenden la luz de la lámpara de la noche, me jalan la frazada, me tiran mi ropa en la cara, y papá, no sabes otra cosa. Veo parada en la puerta, porque el cuarto combinaba con el otro cuarto posterior, pero entre cuarto y cuarto había una puerta que los conectaba, es una casa antigua. Papá, y en la puerta que combina con el otro cuarto de mi hermana, veo a una chica parada. Un momento, hijo, le digo. Una chica blancona, de colita, con ojos medio claros. Sí, papá, ella. La veo parada todas las noches y me queda mirando. Dijo, pero tú estás asustado. Papá, a mí me da risa. Él lo tomaba como una cosa de juego, una cosa de risa. Para eso, mi hija, que vive en el cuarto superior, andaba mi hija traumada. Nunca me dijo nada. Hasta cuando tocamos esa conversación con mi hijo, me dice, papá, yo veo todas las noches, a partir de las 3 de la mañana para arriba, una sombra en mi cuarto que se pasea, papá, se pasea esa sombra. ¿Y por qué no has hablado, hija? Papá, es que no quiero asustarte. ¿Cómo me vas a asustar? Le digo. Entonces ahí yo dije, no, y mi hijo lo tomaba como una broma. Papá, de verdad, déjame dormir, le digo, y me tira la ropa en la cara. Me prende la lámpara, mi lámpara me la prende de la madrugada, papá. Y la chica que la veo parada ahí me mira. No, ahí yo dije, es otra cosa, acá hay algo. Entonces yo para eso, yo vivía con mis 2 hijos, vivo realmente con mis 2 hijos y yo, porque yo soy separado. Entonces mis hijos y yo le contamos a su mamá como que más o menos que cree en esas cosas. Entonces dijo, no,
yo voy a ir ahorita a esos cuartos y yo mismo voy a llevar agua bendita y todas las cositas que yo al menos, de verdad que no creo mucho en eso, pero hasta que lo que vi, ahí sí me dio escalofrío, le dije. ¿Qué te parece, Víctor, Víctor, disculpa que te interrumpa, ¿qué te parece si el desenlace de tu historia lo contamos y lo compartimos en el próximo bloque? ¿Te parece? Ok. Muy bien. Estamos enganchados con la historia de Víctor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó al final? Esta presencia, como él mismo dice, maligna que se había posicionado en su casa. Ya regresamos con el desenlace aquí, No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bueno, queridos amigos, en breves minutos, antes de entrar al tema central de esta noche, que es debido al aniversario de Lima, vamos a revisar acerca de los 6 lugares más paranormales de Lima, ciudad capital. También vamos a tener una exclusiva, ¿no es cierto? Un testimonio del destacado cantante y compositor cusqueño William Luna, que aparentemente nos va a contar que vio y grabó un ovni sobrevolando la ciudad del Cusco. Pero esto vamos en breves minutos. Estamos con Víctor de San Miguel, que nos cuenta su experiencia tan interesante. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿y luego qué pasó? Doctor, entonces vino su mamá, pues, y dijo, no, con agua bendita y todo, aquí vamos a sacar este espíritu, ella machita y todo. Mi hija sí le dice que se vaya a otro lado porque mi hija es poco nerviosa, no dormió ese día. Con mi hijo estuvimos ahí esperando. Desde la mañana, doctor, comienzan otra vez los fenómenos. Yo he estado ahí y lo he visto con mis propios ojos. Doctor, a ver, ¿qué es lo que has visto, Víctor, que empezó a las 3 de la mañana? Te cuento, comenzó primero a moverse el estante del cuarto de mi hijo. Se movía como temblor. Yo le dije, ¿temblor? No, papá, no hay temblor. Así molesta. Comenzó a moverse el estante. De ahí la señora sacó, pues, la mano izquierda sacó su agua bendita, comenzó a rezar, a echar. Oiga, en mis ojos vi cómo las frazadas se la tiraban en la cara, cómo los polos, la ropa de mi hijo volaban por los aires, por la cara. La lámpara del cuarto de mi hijo se prendía y se apagaba. Mi hijo, en vez de inmutarse, se mataba de risa. Mamá, así molesta, se mataba a carcajadas. ¿Qué temple? ¿Qué? ¿Su verdad? Hijo es que se moría, le daba risa esa situación? Le daba risa porque él ya había experimentado eso casi todas las noches. Él decía, hijo, cuando pasa eso, ¿qué dices? Por favor, no molestes con lisuras, y se calmaba. Pero cuando su mamá salió casi con el corazón en la boca. Voy a traerte a Tuti Limundi, al brujo, te voy a traer. No, le digo, no me traigas a nadie. Lo que hice yo, oye, doctor, fue una cosa que yo he visto con mis ojos, cómo tiraban las frazadas que pesan, que estaban en el estante, dobladas, la ropa, los polos de mis hijos, inclusive llegaron a tirar una correa que estaba colgada en un perchero. A eso me refiero, pero esto que tiraban era contra su esposa. Contra ella, nada más, contra ella. Yo estaba dentro del cuarto con mi hijo, sí, y mi hijo se mataba de risa. Ya ves, mamá, ya ves. Y la señora comenzaba a rezar, Oye, yo sorprendido y con escalofríos, de verdad, nunca. Yo soy una persona muy de temple, pero me dio escalofríos. Porque, doctor, se apagaron las luces, ¿no? Pero dentro de todo, menos mal que solamente a su esposa le tiraron ropa, frazada, etcétera. Le digo esto porque hay casos en los cuales le tiran objetos más contundentes, ¿no? Como doctor, le tiraron el ropero. El ropero se cayó, casi le cae en la cabeza. El ropero es un roperito chico que tenía mi hijo. Ese se volteó y le cae casi en la cabeza, si ella no se mueve. ¡Plum! Cayó casi en la cabeza, le cae, ¿no? Y lo demás, eran frazadas, ropa. Yo veía cómo volaban por el aire, doctor, por el aire. Y mi hijo matándose de risa. Yo me dijo, hijo, me quedé estupefacto. Lo saqué a mi hijo al día siguiente, lo saqué a otros cuartos que mandé a construir, pero así en menos de 48 horas. A mi hija lo saqué, indagué un poco en Google. Y me decía, no, tienes que hablar, en una parte de él decía que tienes que hablar con ese espíritu. Y bueno, me armé de valor y a las 3 y media de la mañana entré al cuarto. De valor le dije, ¿sabes qué? O me dejas tranquilo, o dejas tranquilo a mi familia,
o mañana vengo a que derrumben todo y demuelan todo y construyan acá de una vez. Déjame vivir tranquilo y yo los dejo vivir a ustedes, los dejo tranquilos a ustedes. Desde ahí, doctor, los 2 cuartos están vacíos, eso sí, están vacíos porque los traeré mis hijos de otro lado. No han molestado más. Le digo que convivo hace 4 años porque miren lo que pasa. Yo tengo 2 gatos de Angora, grandes. Cuando los gatos entran al frente de los cuartos tengo una mesita de estar donde siempre nos sentábamos a compartir. Cuando los gatos entran a ese cuarto, doctor, comienzan a maullar, comienzan a hacer... Cuando quieren salir, ¡pum!, les tiran la puerta, no los dejan salir a los gatos. Sí. O sea, se ensañan con los gatos. Yo tengo que entrar y hablar y decir, yo les he dicho, no molesten tampoco a los animales. Claro. Recién ahí ahora, los gatos salen, pero... Claro, ahora, Víctor... Y los espíritus siguen ahí, siguen ahí porque... Claro, pero digamos que la actividad de estos espíritus ha cesado un poco, ¿no? O sea, no es que ya tiran cosas o mueven los estantes, parece que ha bajado un poco, ¿no? Sí, que dejen en paz, una cosa así. Porque la mamá de mi hijo pues quería traer a Tuti Limuy, al sacerdote, a la bruja, al espiritín, yo sí, pues, por el escándalo y que no, le digo, ¿sabes qué? No, acá nomás dejo estas cosas, además esto ya se va a construir, y acá 2 años ya vamos a construir el terreno, no, o sea, no. Bueno, pero quedé con un trato con ellos y con esos entes yo quedé en un trato. Y ya no nos molestan a nadie, porque ya inclusive, antes inclusive la sombra se veía hasta en el baño, ahora ya no hay sombras en el baño, mi hija está tranquila, mi hijo está tranquilo, pero ahora lo que molesta son a los animales, a los gatos. Le cierran la puerta, pero en su cara, cuando quieren salir, ¡pum! Ya, bueno, es interesante poder ir a su... Claro, sí, aparentemente parece que es una presencia poltergeist. Sí sería interesante... Claro, sería interesante poder pernoctar o estar presente en su casa cuando ocurran estos fenómenos. Cuando quiera, de acuerdo, pues, las puertas abiertas, porque haremos una pedacita y usted va a comprobar estos fenómenos paranormales que a mí, de verdad, sí me pelaron la piel de gallina. Yo sí. Muy bien, muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias por su participación en el programa, por su aporte, muy interesante. Se me quedó en el tintero más la pregunta de cómo conciliaba don Víctor, siendo él un sociólogo que dice que es materialista, de materialismo dialéctico, ¿no es cierto? Que es el materialismo, que no cree en estas cosas, cómo concilia con la experiencia directa, ¿no? Pero eso ya habrá oportunidad de hablar de este tema. Muy bien, queridos amigos, queremos decirles lo siguiente. Hace el día de ayer, ¿no?, me llegó a mis redes un video muy interesante de un supuesto avistamiento ovni grabado en video justamente sobre la ciudad del Cusco. Pero la mayor sorpresa era que este video había sido grabado por un destacado artista, compositor cusqueño, muy conocido por todos ustedes, William Luna, ¿no?, que ha incursionado sin querer en los terrenos de la ufología al grabar este interesante avistamiento, y justamente lo tenemos aquí en nuestro programa. No estamos solos para hablar acerca de este tema. Hola William, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a ver, lo tenemos a William, porque él justamente envió un video que justamente lo vamos a poner, ¿no es cierto?, en el Facebook de nuestro programa. No estamos solos RPP, pero ustedes lo puedan apreciar. Y él publicó este video en el que aparentemente hay un avistamiento. Él dice: esta fue una experiencia muy hermosa, señala William Luna. Personalmente soy agnóstico a estos hechos. Sin embargo, luego de haber partido del Cusco 7:45, y acá se ve el video, un poco para los amigos que nos escuchan a través de radio, parece que él está sobrevolando el Cusco en un avión, parece que está de salida, ¿no es cierto? Y de repente se ve hacia abajo, se ve las luces, y luego de eso se ve en el fondo, en el horizonte, en un cielo ya de un Cusco anochecido, se ve unos puntos que están ahí, y él hace un zoom inclusive. Así que vamos a hablar en estos momentos con el destacado cantante y compositor cusqueño William Luna. Hola William, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la presentación tan linda, que de pronto son cosas que pasan, ¿no? Y lo puse en las redes, y qué lindo que lo hayan visto, ¿no?
Sí, bueno, William, cuéntanos los detalles, pero mira, te invito a que nos acompañes al próximo bloque, porque en estos momentos tenemos que hacer la pausa, y ahí nos contarás exactamente cómo se dieron los acontecimientos, cuándo fue, dónde fue, en qué circunstancias, y sobre todo, qué efectos ha causado en ti no solamente el ser testigo de un supuesto avistamiento ovni, sino además, digamos, en tu vida, cómo ha podido, digamos, vivir esta experiencia, ¿ok? Así que, William, te pido por favor, me acompañes al próximo bloque y ahí seguimos contigo, ¿ok? Muy bien. Muy bien, queridos amigos, ya regresamos aquí en No Estamos Solos, el Perú. ¿Qué duda cabe, queridos amigos, que la temática OVNI es una de las líneas de temáticas más importantes de nuestro programa? A través de los testimonios de diferentes personas, somos a su vez testigos de eventos excepcionales que de una manera desafían el concepto de realidad que todos tenemos. Pero esto se ahonda más cuando quien es el testigo o inclusive graba un video es una persona conocida, es una persona que goza de la popularidad del público, y es el caso de nuestro invitado esta noche, William Luna. Es un destacado compositor, cantante, ¿no es cierto? Y que curiosamente tiene esta experiencia de un supuesto avistamiento ovni que él mismo lo ha grabado. Bueno, William, ahora sí, vamos a conversar in extenso, y cuéntanos, ¿cómo fue que grabaste este video? ¿En qué circunstancias, William? Bueno, estaba en pleno vuelo, partía anoche, eso fue ayer en la noche. Anoche, ¿no? Ok. Sí, entonces estábamos a 8 minutos de vuelo, porque siempre estoy al tanto del horario cuando estamos volando. Claro. Generalmente suelo grabar así en la partida de los aeropuertos, y más aún si es de noche, se ve bonito, y era una noche de luna, todo así, cuando ya más o menos estábamos llegando a una altura para enrumbarnos hacia acá, hacia Lima. Dejé ya de grabar todo, y de pronto estaba guardando el teléfono, y ahí es cuando veo pues algo que no era normal, sino era maravilloso. Habían luces que se movían de un lado para otro, y inclusive me dije a mí mismo, no voy a ni siquiera grabarlo, quiero disfrutar de esto porque es algo maravilloso. Pero cuando mi hijo me dijo que estaba acá a mi lado, también vio por el lado de la ventana, dijo, son ovnis, papá. Entonces yo dije, sí. Entonces saqué el teléfono y traté de filmar algo, después de por lo menos ya haber visto una serie de luces muy hermosas. ¿Por qué digo muy hermosas? Porque no era normal, o sea... No era normal. ¿Por qué no eran normales esas luces, William? Porque, mira, estaban apareciendo más. Por ejemplo, habían más o menos como cerca 8 o 10, después eran más. Y lo que logré grabar y poner en redes son solamente casi ya los últimos minutos que logré ver, porque el avión se estaba alejando más de la ciudad del Cusco. Pero sinceramente fue para mí una experiencia muy bella, porque todo lo sobrenatural que no podemos explicar nos parece, a mí particularmente me pareció una experiencia bella, saber que hay algo muy extraño que de pronto nos fascina también, ¿no? Porque luces encima del Cusco, qué sé yo, o sea, en realidad no sé cómo explicarte. En ese horario ahora, no hay más vuelos, ¿no? Entonces... Claro. Ahora, William, bueno, siempre el Cusco ha tenido fama de ser lo que llamamos hotspot, o sea, una zona caliente, el tema ovni, el Valle Sagrado. Yo mismo he tenido experiencias de avistamiento muy fuertes en Moray. Claro, yo sé esa historia porque tú fuiste con mi tío Lino, y con mi suegro. Tú eres sobrino de Lino Terrazas. Claro que sí, de hecho que sí, de la familia Curio, ¿no? Entonces, es por parte de mi esposa. Y me contó mi suegro que habían visto esas luces que se acercaron, parpadearon. Fue hermoso, o sea, yo mismo... fuimos los dos. Sí, fuimos los dos. Tu tío Lino Terrazas, y quienes habla Anthony, estuvimos ahí, en Moray, fuimos a Moray y tuvimos la oportunidad de acampar en las... Ahora ya no se puede hacer eso. Mi suegro les acompañó también. Claro, que sí, me acuerdo del señor. Súper agnóstico, que no cree en esas cosas, es el que siempre me contaba lo que habían visto, hermosas luces, y que al amanecer también volvían. Yo tomé una foto.
qué lindo. Para el lado de la montaña Verónica, Sí, sí. Exacto, sí. Y ahora mi suegro siempre me cuenta también eso, sí. Y bueno, claro. ahora con lo que he visto, pienso que es algo muy hermoso, de verdad, porque suceden cosas muy muy bellas en relación a lo sobrenatural que aún no entendemos, sobre el ovni, objeto volador no identificado, porque realmente no sabemos qué es. Pero cuando ya de pronto nos lleva a un estado de emoción en el cual son de colores, que se mueven a velocidades extrañas, que no pueden decir que son alguna nave que conocemos, nos emociona, literalmente. Entonces, eso es lo que sentí. Ahora, William, tú antes de tener esta experiencia que has tenido anoche, ¿no? O sea, hace pocas horas, con respecto a este supuesto avistamiento que he visto, porque un poco para un poco ilustrar a nuestros amables oyentes que nos están escuchando por radio, lo que William está grabando, él está por la ventanilla del avión, está saliendo, todavía se ve en la parte de abajo la ciudad del Cusco, ¿no es cierto? Y de repente aparecen una serie de luces, ¿no? 7, 8 luces que aparecen y tú te centras. Haces un zoom, supongo que ha sido con tu celular, haces un zoom y tú te centras en 2 luces que empiezan a cambiar de colores, William. Y aumentan más luces, o sea, como una flota, más o menos, como una flota, ¿no? de más luces, y aparecen por otro lado y otro lado. Y ahora que le hice un acercamiento mayor, o sea, al auténtico video que tengo, parece un diamante que está dando vueltas y con colores muy, muy diversos, ¿no? Entonces, lo tengo en el teléfono, la muestra. Entonces, es fascinante. No sé qué es en realidad, pero es fascinante. Sí. Ahora, William, antes de tener esta experiencia, ¿tú ya creías en este tema? ¿Creías en que...? Porque tú en tu video dices, a pesar que soy agnóstico, eso haces ese hincapié. Pero digo yo, antes de tener esta experiencia, ¿tú ya creías en estos temas? La cosa no es creer. Tenemos hipótesis. ¿Me permites decirte lo que yo pienso, con todo respeto? Adelante, por favor. Sí. Por ejemplo, yo pienso que son los mismos seres humanos que tienen una tecnología, quizás muy avanzada, y van haciendo sus pruebas. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un teléfono, no sabemos cómo funciona, nos subimos a un avión, no sabemos a veces por qué vuela, cómo vuela. Solamente los utilizamos. Imagínate lo que estarán ocultando, quizá, digo yo, los adelantos, las personas que gobiernan este mundo, quizás. Digo gobiernan porque nos ocultan bastantes circunstancias. Pero también tengo otro concepto, que si fueran de otros mundos, o serían seres realmente totalmente extraterrestres, muy, muy distintos a nosotros, yo de verdad sería muy feliz a que sea así, ¿no? Porque siempre he escuchado, de verdad, de que a mi tío Lino hablar que son los hermanos mayores, que de pronto tienen la tendencia de querernos ayudar más que destrozar la vida y esas cosas, porque el tío Lino siempre me da una información muy muy sublime de que existen seres que en vez de que nos estemos destruyendo como seres humanos, buscan que nos encontremos espiritualmente, que evolucionemos de la mejor manera, ¿no? Entonces, y me encanta escucharle al tío Lino. De hecho, los que están escuchando la radio no saben quién es el tío Lino, pero el tío Lino Terrazas es alguien que siempre tiene ese concepto de los ovnis, conoce bastante. Claro. Pero lo que quisiera resaltarte, honestamente, es de que mi experiencia de anoche, tenía que tener un acompañante que era mi hijo para que realmente no haya sido una alucinación, sino un testigo que ha visto también, ¿no? Porque además, uno también podría pensar, te digo, William, a veces cuando hay este tipo de avistamientos, la experiencia me dice que a veces pueden ser reflejos del vidrio o de la luna de la ventanilla, ¿no? Que refleja las luces interiores de los pasillos. Pero en este caso me parece que no es eso por la característica de lo que has grabado, ¿no? Y supongo que esto pues va a originar alguna canción, William, posterior, de repente dedicada no, para nada, no. A los extraterrestres. Una experiencia que, porque esa no es la última ni la primera que tuve, porque en mi tierra he visto más de una vez circunstancias de luces que estaban encima de la ciudad y que se movían a velocidades extremas. Eso en los años 90, y también tuve testigos a mi lado.
Y te cuento, si tú ves los comentarios que hay en lo que puse el video, hay Facebook. Cientos de personas que cuentan sus historias. Sí, claro. Que ellos dicen, yo también vi esto, pero como quizás soy una persona literalmente conocida en ese aspecto de ser cantante, me prestan la atención, pero habemos cientos, si no son miles, que tenemos experiencias así. Que tenemos experiencias de avistamientos, cosas ya que van al extremo de la no poder creer quizás. Pero yo, sinceramente, ayer sintetizo de una cosa, de que el mundo está pasando por momentos, como tú sabes, bien difíciles, ¿no? Y cómo coincidentemente estalla un volcán en lo que es en el Pacífico Sur, el Pacífico. Claro, en Polinesia. Entonces, justamente yo pienso que cuando ocurre circunstancias que el ser humano se encuentra en graves circunstancias de peligro, siempre hay ese tipo de avistamientos. Por ejemplo, también pude haber visto, ya esos son anuncios que dieron, noticias cuando se cayeron las 2 torres gemelas. Ahí se ven también se ven unas luces que aparecen, o cuando estalla un volcán. Y yo me imagino que hay una circunstancia inteligente que trata de ocuparse de esto, creo yo, de ocuparse, de que no haga un daño fuerte, porque te voy a mencionar algo, o sea, tú te conoces al tío Lino. El tío Lino le mandó a mi esposa una carta diciendo que en el mes que pasó, el 15 de agosto del año 2007, que pasó el terremoto aquí en Lima. El terremoto del Pisco. Sí, claro. Meses antes le mandó una carta al tío Lino que había tenido una comunicación que iba a pasar un terremoto así. Y eso lo tienen una carta mi esposa. Sí, recuerdo eso. Entonces, y estaban avisados los que... Y tú debes saber también eso. Y también sabes la respuesta que le dieron a mi esposa, que literalmente iba a ser mayor el terremoto y fue desviado hacia el sur. ¿Viste? Entonces, mira, la idea dice que iba a ser en Lima y que fue desviado hacia el sur, ¿no? Claro, y eso, si nosotros hablamos así, entre tú y yo, y tú que conoces al tío Lino, estamos entendiendo de qué se trata. Y esto no lo hemos planeado, fíjate. No íbamos a hablar de esto. No, mira, fíjate, me alegra mucho, mucho, William, que Lino Terrazas, esta relación que es tu tío, yo no sabía eso. Yo con Lino tenemos una amistad de más de cerca de 20 años, ¿no? Y una época, seguramente tú debes saber, nos reuníamos en su casa en Surco. Con diferentes personas, largos años, y con ellos, después con Lino viajamos al Cusco a la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? Con Cartambo, y luego fuimos ahí a Moray, donde fue la segunda vez que tomé una foto y esa noche fue maravillosa. Sí, claro. Moray Maras, claro. Te cuento lo más, si no te quito más tiempo. Cuando yo conocí al tío Lino en la casa de mi esposa, es mi tío por parte de mi esposa, ¿no? Entonces, te cuento de esta manera. Yo le llevé a su casa allá en Cusco, que estaba en Magisterio, tiene una casita. Sí, estuve ahí. Entonces, en su casa, te cuento que me paré en el auto, yo le llevé solo a él y le dije de frente, tío, usted sabe que teníamos que encontrarnos, ¿verdad? Y el tío me dijo, claro que sí, William, porque teníamos que hablar. Y ahí nos pusimos a hablar, o sea, es algo extraño también. ¿Te das cuenta? Es una película rara, ¿no? Pero en realidad son cosas que de pronto suceden, unas cosas que sintetizan algo. Aún hay cosas que el ser humano no concreta en entender, que quizás es nuestra propia naturaleza, que habemos personas muy sensibles, que podemos captar cosas, ¿no? Por ejemplo, para terminar, que ya no quiero quitarte mucho tiempo en este programa, te agradezco mejor que me des este espacio. No es para promocionarme, es para deleitarme de hablar de esto. Te digo algo de que en mi adolescencia tuve la oportunidad de estar con sacerdotes jesuitas que me enseñaron sobre teología, psicología, y uno podía entender lo susceptible que es un ser humano ante otras cosas, y hay otras personas que quizás no ven otras cosas. Entonces, yo le doy gracias a Dios que de pronto uno tenga experiencias muy, muy bonitas y sobrenaturales que se quedan a veces sin explicación.
¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Claro que sí. Muy bien, William, para mí ha sido un gusto, un placer haber tenido en mi programa, la sorpresa de que seas familia de un gran amigo mío, Lino Terrazas, con el cual tuve esa experiencia maravillosa. Y bueno, gracias por estar, y vamos a poner tu video en nuestras redes de RPP para que la gente pueda aprender también de su opinión. ¿Está saliendo en televisión también? No, por el momento todavía no. Estamos solamente en radio, pero tenemos nuestra red en Facebook, no estamos solos, RPP, en donde van a poder apreciar tu video de todas maneras, ¿no? Sí. Gracias, te agradezco mucho. Un abrazo, William. Y bueno, quisiera acotar algo. Yo creo que adelante. Es el momento, siempre es un buen momento para que nosotros estemos con un corazón bueno, dispuestos a que mejoremos como seres humanos, porque hay algo más allá, y es muy bueno, estoy muy convencido. Claro, y en mi caso tú fuiste testigo de eso. Así es. Ok, gracias, William, un fuerte abrazo, de igual manera. Muchas gracias. Estuvo con nosotros William Luna, destacado cantautor cusqueño, que me ha dado la sorpresa, pues, de que él conozca a un gran amigo mío, Lino Terrazas, con el cual pasamos alucinantes experiencias que, curiosamente, queridos amigos, nunca las he contado al aire. Con él pasó cosas, con Lino, alucinantes. Supuestamente nos reuníamos en su casa en Surco con supuestos extraterrestres. Estaban presentes en la sala con nosotros. Y cuando alguien me dice, no, Anthony, esa es mentira, bueno, al regreso rápidamente le voy a contar una experiencia, rápidamente, porque ya tenemos que entrar al tema central de esta noche, que es, ya saben, los 6 lugares más paranormales de Lima, ciudad capital. Con todo eso y mucho más, regresamos en el próximo bloque. Bien, queridos amigos, Lima, ciudad capital, cumple 487 años de fundación española. Y en una ciudad tan antigua y evocadora, con una larga historia llena de leyendas y misterios, cabe preguntarse cuáles son aquellos rincones de nuestra agitada urbe que son paraísos de presencias del más allá. Los 6 lugares más paranormales de Lima, ciudad capital, es lo que esta noche vamos a desarrollar, y justamente hemos comenzado pues con un valsecito criollo, ¿no? En la voz de Arturo Sambo Cabero, supongo que la guitarra de Óscar Avilés, con este vals Lima de antaño. Y como ustedes saben, queridos amigos, pues yo soy de los Barrios Altos, ¿no es cierto? Nací en los Barrios Altos, mi primera infancia fue ahí, mi adolescencia fue en el centro de Lima también, ¿no es cierto? Y por eso que yo siempre digo, en mi DNI figura Departamento Lima, Provincia Lima, Distrito Lima, ¿no? O sea, más limeño, más zamorano no puedo ser. Así que todos los limeños estamos de plácemes, pero además porque Lima es un crisol, ¿no es cierto?, de sangres y razas en el que están todos los pueblos del Perú, están en Lima, la gran migración, ¿no es cierto?, hicieron que hubieran los nuevos limeños. Así que, y todos, cómo no, trajeron sus costumbres, sus comidas y también pues sus leyendas, ¿no? Por otro lado, Lima tiene pues toda una tradición porque es una ciudad pues digamos prehispánica, ¿no? Recordemos que acá hubo asentamientos de la cultura Lima, ¿no es cierto? Y de otras culturas prehispánicas, y también, como no, toda la época de la presencia española y luego la independencia y la república hace pues que los matices de largo recorrido histórico hayan forjado pues una Lima llena también, como no, de encantadores misterios, pero también de provocadoras leyendas. Así que esta noche vamos a desarrollar el tema justamente acerca de los 6 lugares más paranormales de Lima. Y vamos a empezarlo justamente, queridos amigos, con una persona que es especialista en la historia de Lima. Nos referimos a David Pino Basalar. Él es director del Facebook, la página Lima la Única, y además es gestor cultural. Y con él vamos a empezar a tratar los 2 primeros lugares paranormales, más paranormales de Lima, ciudad capital. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Anthony, buenas noches, gracias por la invitación a participar de este programa especial dedicado, como bien has dicho, a un aniversario de fundación de la ciudad, nuestra ciudad de Lima. Claro, esa querida ciudad de Lima. Y bueno, David, creo que rápidamente empezaremos a delinear, según tu opinión, estos primeros 2 lugares.
tenemos contigo a la posibilidad de hablar acerca de un primer lugar que podría ser la Quinta Hering, David. Sí, efectivamente, la Quinta Hering está ubicada en los Barrios Altos, es un lugar que conozco muy bien, pues hace varios años que realizo investigación en el lugar, aparte de llevar grupos, y por supuesto también tiene sus historias, pues, ¿no? Sus sucesos, sus casos, claro, que más allá de lo que se puede encontrar en internet, también reúne un poco las experiencias de las personas que hemos ido al lugar, ¿no? La Quinta Hering, claro, es un espacio impresionante, sin duda. Yo creo que tienes razón, es uno de esos lugares paranormales, ¿no? En Lima y en los Barrios Altos. Claro. Muy bien, si me permite, David, vamos a hacer la pausa rapidito, regresamos contigo para que nos sigas hablando acerca de este primer lugar paranormal de Lima, que es la Quinta Hering, justamente en los Barrios Altos. Así que ya regresamos aquí y no estamos solos. Los 6 lugares más paranormales de Lima, ciudad capital, es el tema que esta noche estamos desarrollando y estamos conversando justamente con David Pino. Él es un destacado gestor cultural y estamos hablando justamente con David acerca del primer lugar paranormal de nuestra lista. La Quinta Hering. Bueno, David, me comentabas acerca de la Quinta Hering y la pregunta que viene es, ¿por qué consideras que la Quinta Hering estaría en esta lista de los lugares más enigmáticos, misteriosos, paranormales de Lima, David? Que tiene la Quinta, un espacio realmente espectacular, con mansiones de estilo neoclásico francés, construidos a finales del siglo XIX. También la historia la hacen los vecinos, ¿no? Las personas que han vivido en el lugar. Y por supuesto, al ser un lugar tan espacioso, con muchos vecinos, muchas familias, también hay muchas historias, muchas de ellas también tristes y trágicas, que han ocurrido en ese espacio. Quizá la más conocida por todos, la que más se difunde, es la que tiene que ver con el suicidio de un ciudadano japonés, un comerciante llamado Seiguma Kizutani, que se quitó la vida de una manera bastante peculiar, si queremos decirlo así, a nuestros ojos, que fue mediante un ritual japonés llamado seppuku, ¿no? En el cual él se degolló dentro de una de las mansiones que hasta el día de hoy están en pie en la Quinta Hering. A partir de allí, por supuesto, las personas que han vivido en el lugar cuentan una serie de historias respecto a este japonés, que lo ven paseando por los jardines, que de repente podrían escuchar su voz. Lo cierto, lo que te puedo contar, Anthony, y a los amigos que nos están escuchando, es que en esta casa, ¿no? Es quizás, que están ocupadas, Karen, por cierto, es quizás uno de los ambientes más cargados, más pesados, si queremos entenderlo así, ¿no? De la Quinta. Sí. Y sobre todo, cuando nos ubicamos en el espacio donde murió, donde se quitó la vida de él, no se puede dejar de sentir ese escalofrío y, por supuesto, respeto también por ese espacio, que fue reconocido inclusive por los habitantes de la Quinta, los que vivieron después en la casa, que solían prender velas, un crucifijo en ese ambiente, ¿no? Yo creo que ese sería, en la Quinta Hering, el caso más conocido, pero no va a ser el único, ¿no? Hay otras mansiones en las que también hay historias, pues, de crímenes, por ejemplo, de un suceso muy triste ocurrido hace cerca de 80 años, en una de las casas en la que una niña murió, perdió la vida. Y por supuesto, mucha gente que vivió en esa casa solía contar que la niña pues era vista, ¿no? Que deambulando de manera casi transparente, ¿no? Por los pasillos de esa casa y también corriendo por los jardines de la Quinta. Los antiguos vecinos contaban, por ejemplo, del hombre verde, ¿no? Que era un personaje con terno, con sombrero, con sombrero y con un terno verde, ¿no? Que solía aparecer después en los jardines, y los niños sobre todo que solían meterse, los muchachos, ¿no? A la huerta del jardín, quizás a agarrar frutas, o a jugar de repente, o a experimentar la adolescencia también, hay que decirlo, solían pues a espantarse también, ¿no? Al ver a ese hombre verde, señor con corbata y terno y sombrero, que se desaparecía sobre todo en las noches. No son unas historias antiguas de la Quinta. Sí. Ahora, David, hay que relevar también el hecho, pues, que la Quinta Hering prácticamente es un pedacito, digo yo, del siglo XVIII de Lima, ¿no? Porque en esa época en que esa zona de Lima, lo que actualmente los Barrios Altos, pues, era una zona residencial llena de embajadas, ¿no es cierto? Y que ahora ha quedado, pues, bueno, ya ahí enquistada, digamos, en los Barrios Altos, pero que todavía conserva, pues, todo ese espíritu añejo, ¿no? De las casas antiguas, David. Efectivamente, la Quinta es un espacio, es un pedazo de Europa en los Barrios Altos, como tú muy bien lo has dicho, la arquitectura de las grandes mansiones, que a principios del siglo XX fueron sedes de embajadas, es una réplica de las villas que se construían en la ciudad de Biarritz, en Francia, donde vivió el hermano del propietario, de Oscar Hering, su hermano Arturo, tenía una villa, la Villa Hering en Biarritz. Y él, Oscar Hering, durante la guerra con Chile,
vivió con su hermano en Biarritz, quedó enamorado de esa arquitectura y por supuesto la replicó con su Villa Jerez de los barrios altos, ¿no? Felizmente, esas estructuras existen, evidentemente el material con el que están construidos, ese material de todo lo antiguo en Lima, ha permitido que pueda resistir los terremotos, ¿no? Para terminar esta parte, Anthony, la quinta se construye en 1890, o sea, en el siglo XIX. Siglo XIX. Ok, sí, bueno, yo he realizado ahí 3 transmisiones de mi programa, ahí y es cierto lo que tú dices, David, uno de los lugares que yo he sentido más pesados en mi vida fue justamente cuando durante el programa, me acuerdo de uno de los programas, hicimos un recorrido justamente en la casona donde supuestamente se suicidó el diplomático japonés, ¿no? Yo recuerdo claramente, David, haber bajado por esa escalera, ¿no? Y entrar en la oscuridad y sentir un ambiente lúgubre y pesado como pocos, ¿no? Impresionante la Quinta Génova. Bueno, el puesto número 1, digamos, ¿no? Pero creo que también, David, podríamos hablar de otro lugar que muchos consideran inclusive como uno de los más paranormales, o el más paranormal del Perú inclusive, o algunos consideran a nivel mundial, que es el Real Felipe, ¿no? El castillo o la fortaleza del Real Felipe, David. Sí, sin duda, la fortaleza del Real Felipe es una construcción militar del siglo XVIII, fue construida por la época del virrey Amat, en realidad se terminó en la época del virrey Amat, se inició en la época del virrey Conde Superunda, y como tú has dicho, cárcel, ¿no? Como cárcel, sobre todo en este episodio, en este periodo de independencia, donde en el gobierno de Bolívar se ordenó que toda la gente que tenía sospechas, ¿no?, de estar en contra de la República, del nuevo gobierno, fuese exiliado. Miles de personas llegaron a Real Felipe esperando barcos que se los lleven a Europa. Estos barcos nunca llegaron, se cortó el suministro de comida, de agua y la mortandad fue terrible. Muchos vecinos importantes, adinerados, acaudalados de Lima, perdieron la vida en ese lugar. Y por supuesto, con el paso del tiempo, el Torreón del Rey y de la Reina, que son lugares que tú muy bien conoces, me parece que has hecho programas de ahí, son cada vez los espacios más pesados, ¿no? Yo en varios tours que he hecho a este lugar, inclusive con las personas hemos podido sentir dentro del sonido del viento gritos, ¿no? Lamentos y pedidos de ayuda. Es una cosa impresionante, en realidad. Y eso, por supuesto, las experiencias que han tenido los que también han ido en las noches, ¿no? En las noches se han entrado al Torreón de la Reina, que para cerrado siempre, pero que dicen que es uno de los lugares, como tú muy bien lo has dicho, con más carga fantasmal, paranormal de repente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver también con el hecho que a lo largo de diferentes etapas de la vida nacional, fue usada para un lugar de confinamiento, ¿no? De cárcel. En la época de la colonia, ahí entraban los enemigos de la corona, o se afirmaba de los corsarios, que enemigos de España, que eran apresados y llevados ahí. En la época de la emancipación también, en la época de la independencia, como tú bien afirmas, el tema de todas las personas que eran realistas, ahí los confinaron y prácticamente murieron de hambre. Y luego durante la República hubo muchos presos políticos, ¿no? Yo creo que estos hechos marcaron un poco el destino paranormal del Real Felipe, David, ¿no? Sí, es bastante probable que sí. Recuerda, como tú muy bien has dicho, hay un sector en el Real Felipe que se llama Casamatas, ¿no? Que es donde está el museo en la actualidad, donde están las esculturas de bronce, donde siempre hay un pirata que hace un show, ¿no? A los visitantes. Pero ese lugar también, muchos coinciden, que tiene una carga bastante fuerte. Es más, en el piso, ¿no? Inclusive se han podido ver las huellas de pies, ¿no? De personas que seguramente pues han estado en este lugar y han encontrado una muerte, porque este lugar eran las cárceles, ¿no? Donde, como tú muy bien has dicho, se encerraba a todas las personas que eran enemigas del gobierno virreinal, ¿no? Y claro, ya la experiencia que he contado, con la mortandad terrible, murieron ahí miles de personas, ¿no? En este episodio que he comentado al inicio de la República. Muy bien, David. Ha sido un gusto que hayas intervenido en mi programa, en esta lista de los lugares paranormales, con la sapiencia, ¿no es cierto?, y la profundidad con la que siempre desarrollas tus investigaciones y el empoderarnos de todo este conocimiento de lo que es Lima y su cariz histórico. David, para que las personas de repente quieran seguirte en las redes, ¿dónde te pueden seguir, mi querido amigo? Bueno, yo tengo ya hace años la página de Facebook, Lima la Única. También tengo un blog con ese nombre, limalaunica.p. Y mis actividades, mis charlas, ahora en esta época de pandemia, charlas virtuales y por supuesto actividades también presenciales, las organizo y las publico en la página de Facebook, Paseos Históricos por Lima. Así que cuando gusten nos contactamos y nos vemos. Claro que sí.
David Pino, destacado gestor cultural, una persona que ha organizado estos tours por la Lima antigua tan bonitos. Yo participé de uno de ellos, ha estado con nosotros. Un fuerte abrazo, David. Bien, queridos amigos, hacemos la pausa y seguimos en el próximo bloque con más lugares paranormales de Lima en su aniversario que ya se acerca de la Lima Paranormal. Regresamos. Todavía falta para el aniversario de Lima, ¿no es cierto? El martes 18. Pero esto es como una especie de serenata, ¿no? Una serenata paranormal que lo estamos haciendo. Y cada vez que escucho música criolla, pues como ustedes comprenderán, queridos amigos, yo que soy de los barrios altos y mi adolescencia fue Monserrate Cuartel primero. Cada vez que escucho esta música me pica las manos. Y no es porque va a tener plata, que seguramente también, sino porque quiero agarrar mi cajón. Pero bueno, queridos amigos, estamos desarrollando el tema, los lugares más paranormales de Lima, ciudad capital, y ahora le toca el turno a otro destacado especialista, al cual hemos invitado para hablar de otros dos lugares que también se consideran muy paranormales, ¿no es cierto? Vamos a conversar con Carlos Palacios. Él es un docente en historia e investigador histórico, ¿no es cierto? Egresado de la Pontificia Universidad Católica, y va a hablarnos acerca también de otros dos lugares, del punto de vista histórico y también, como no, también paranormal, con Carlos Palacio, historiador. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. De igual manera, Carlos, bueno, contigo vamos a hablar del tercer lugar en nuestra lista, que como toda lista siempre es arbitraria, ¿no es cierto? Porque otras personas podrán hablar de otros lugares, pero bueno, creo yo que al menos son de los más conocidos y que hay muchos antecedentes paranormales de estos temas, de estos lugares. Y vamos a empezar, si tú me permites, conversando acerca del presbítero maestro, Carlos, ¿no es cierto? Uno de los cementerios más antiguos del Perú, y aparte de que es casi un museo, un parque de esculturas precioso, Carlos. Sí, precisamente es un museo. Es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en 1972. Sí, y desde ese mismo momento ya es un museo, cementerio museo Presbítero Matías Maestro, que hay que recordar que es el primer cementerio fundado en América en 1808. No existe un cementerio más antiguo. Es más antiguo que, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta en Argentina o el cementerio general de Santiago, por mencionar dos casos, ¿no? De cementerios emblemáticos en América Latina, ¿no? Es mucho más antiguo. Cerca de 200 años de antigüedad. No, más de 200 años. Este año va a cumplir 214 años. Ah, caramba. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué es importante el presbítero maestro, Carlos? Bueno, su importancia radica en que fue diseñado por el sabio presbítero Matías Maestro, un hombre adelantado a su tiempo, sacerdote, astrónomo, arquitecto, sí, junto o acompañado por la iniciativa por el médico o protomédico Hipólito Unanue, también precursor de la independencia, conocido, quien es quien como médico, sí, e imbuido en todas las los conocimientos o los avances médicos de aquella época, de inicio del siglo XIX, comienzan a considerar la necesidad de que los muertos se dejen de enterrar en las iglesias, o mejor dicho, en los sótanos o en las catacumbas de las iglesias o alrededor de las iglesias, puesto que esta costumbre que se mantenía desde tiempos de inicio de la colonia y que en Europa también se mantenía desde muchos siglos antes, era simplemente contrario pues a las normas sanitarias, ¿no? Puesto que se empezó ya a determinar científicamente que eso era un foco infeccioso. Entonces, ante esta necesidad se vio pertinente construir un camposanto, un lugar especial para colocar a los difuntos en lo que llamábamos, o sea, en esa época se llamaban, los extramuros de la ciudad. Bueno, lo que ahora es Barrios Altos. Claro. Muy bien. Ahora, Carlos, su antigüedad, la belleza de sus esculturas de mármol de Carrara, por ejemplo, de los mismos mausoleos, ¿no?
que son preciosos, enmarca también todo un tema del fenómeno paranormal, habida cuenta que hay lugares en el proyecto de Maestro en el cual, por ejemplo, el tema del pabellón de los suicidas o la fosa común, hasta en el mismo la cripta de los héroes, ¿no? En donde ha habido muchos testimonios de estas presencias, Carlos. Claro, por mucho tiempo se ha hablado de la presencia de actividad paranormal en ese cementerio, ¿no? Muchos investigadores han realizado ese tipo de investigaciones, incluidos nosotros. Recordemos, sí, hace algunos años atrás, en el 2018, el famoso programa de las 10 horas, ¿no? Que hicimos, donde hicimos una investigación justo en la zona como usted ha mencionado, y definitivamente sí, ¿no? Ahora, pues, como sabemos, el cementerio es como un libro abierto de nuestra historia, donde quedan reflejados los distintos momentos de nuestra vida republicana, desde los periodos de mayor opulencia, como es el de la época del auge guanero, ¿sí? Hasta momentos críticos, como por ejemplo la posguerra con Chile. Y eso se puede verificar en la calidad de las tumbas, ¿no? Las tumbas correspondientes al periodo de la República del auge guanero, de la República guanera, o de los inicios del siglo XX, la República aristocrática, son tumbas pues suntuosas, son tumbas de gran calidad arquitectónica. Pero el periodo de posguerra, por ejemplo, son tumbas muy sencillas, muy modestas, y que reflejan también la condición económica bastante austera en la que se vivió después de este conflicto, ¿no? Okay. Y entonces, a lo que usted se refiere a las tumbas conocidas como tumbas paranormales, pues tenemos el pabellón de los suicidas, ¿no? Que es un pabellón emblemático, donde eran enterrados básicamente personas que por alguna razón se habían quitado la vida, y hablamos pues del siglo XIX, siglo XX, se creía que ese tipo de personas no podían estar enterrados con personas que habían tenido una muerte pues normal, ¿no? Y eran llevados a esta zona. También tenemos el caso de los chinos, gente que no profesaba la religión católica y que también eran enterradas en esta zona, eran sepultados en esta zona lejana del resto de las personas que habían fallecido dentro de la fe cristiana. También existen las famosas brujas del cementerio, ¿no? Que hemos visitado, ¿no? Las tumbas de las brujas. Tenemos también cosas muy curiosas como la tumba de Chocano, ¿no? Que como sabemos fue enterrado de pie en 1 metro cuadrado, ¿no? Sí, muy interesante. Y yo recuerdo haber hecho la primera transmisión fuera de cabina que hice de mi programa en el año 2008. Mira, en el 30 de noviembre del año 2008 hice la primera transmisión fuera de cabina en un cementerio, y creo que fue la primera vez que un programa, un medio de comunicación transmitía desde un cementerio y hacía investigación paranormal. 30 de noviembre de 2008. Ya después de eso ya un montón de personas, surgieron personas, grupos, programas que hicieron eso, toda una movida con respecto al tema, pero nosotros fuimos en ese caso los pioneros. En noviembre de 2008 fuimos los pioneros, ¿no? Muy bien, muy bien. Si me permites, Carlos, vamos a hacer en este momento la pausa, y luego de esta quiero regresar para hablar acerca de otro lugar eminentemente paranormal, que de alguna manera está relacionado pues con la Guerra del Pacífico, que hace poco acaba de conmemorarse un aniversario de la batalla de Miraflores, ¿no? Y que prácticamente ha pasado desapercibido, una batalla pues tan importante en la historia del Perú. Y este lugar tiene que ver con la guerra, que es la Hacienda San Juan Grande, en Surco. Lugar también eminentemente paranormal, pero que te parece, conversamos en el próximo bloque de esto, Carlos. Perfecto. Muy bien, ya estamos aquí, no estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Bueno, en realidad es una suerte de serenata, ¿no es cierto?, al aniversario de Lima, cumple 487 años de Fundación Española, y esta noche estamos desarrollando el tema
lugares paranormales de Lima, pero bueno, estamos escuchando a Fiesta Criolla, ¿no es cierto? El inmortal grupo Fiesta Criolla, la voz de Cervantes, ¿no es cierto? Callejón Solo Caño, ¿no? Gran canción, gran vals tradicional. Y bueno, estamos con Carlos Palacios, destacado historiador, y hablando acerca de los lugares paranormales de Lima. Acabamos de hablar justamente del Presbítero Maestro, el cementerio del Presbítero Maestro. Y ahora vamos a hablar acerca de otro lugar interesantísimo, ¿no? La Hacienda San Juan Grande, que queda en Surco. Es uno de los pocos lugares en donde todavía yo no he hecho programa. En la mayoría de los lugares paranormales he hecho programa en el Presbítero Maestro, en el Real Felipe, en la Quinta Jering, pero en San Juan Grande todavía me falta, está pendiente. Pero hay todo un papel, ¿no es cierto?, de la Hacienda San Juan Grande dentro del contexto de la guerra con Chile y dentro del contexto de la batalla de Miraflores, que hace poco acabamos de conmemorar, Carlos. Por supuesto. Hay que recordar que el día 13 de enero de 1881 se produjo la batalla de San Juan, y el día del 15 de enero la batalla de Miraflores. Y un día como mañana, 17 de enero, se produjo la invasión chilena a Lima, previo al aniversario de Lima justamente. Caramba. Mañana se cumplen 141 años de la invasión chilena a Lima, ¿no? En este contexto, como le contaba, la batalla de San Juan fue el día 13 de enero y las tropas peruanas pues se habían desplegado a lo largo de toda la llamada línea de San Juan, y había un contingente acantonado justamente en la Hacienda San Juan Grande, que tenía como misión defender el pueblo de Surco Viejo. Claro. Sí, el pueblo de Santiago de Surco. Este contingente de peruanos, como le cuento, estaban acantonados en la Hacienda San Juan Grande, y ahí iban a resistir la arremetida de las fuerzas chilenas. Y ahí destaca la acción heroica de muchos niños que participaron en estas dos batallas, pero en este preciso momento mencionamos el caso del niño Julio Escobar, de apenas 13 años, Julio Escobar, que se había pues ofrecido como voluntario a pelear por el ejército peruano. Tenemos otros casos como el del niño Manuel Bonilla también, ¿no? Pero en el caso preciso de Julio Escobar, él hacía las veces de vigía, y él estaba subido en la parte más alta de un árbol que hasta el día de hoy todavía existe en la Hacienda San Juan, y ahí desde ahí él divisaba a las tropas enemigas y le iba avisando al comando peruano ubicado ahí en la hacienda de cuál era el movimiento del enemigo, ¿no? Pues bien, los chilenos, al percatarse de eso, van a dispararle al niño y va a caer fulminado, va a caer muerto por una ráfaga, ¿no? Lamentablemente muriendo instantáneamente. Sí. Ahora, mucha gente afirma haber visto al niño caminar por la Hacienda San Juan Grande, ¿no? Este niño héroe, ¿no? De hecho, yo conversaba, me acuerdo, con los vecinos con respecto a la hacienda, y que decían que se escuchaba a veces rumores, pasos dentro de esta hacienda, que también es otro pedazo del siglo XIX, pues enclavado en pleno Santiago de Surco, Carlos, ¿no? La Hacienda San Juan Grande es un pedazo de historia colonial, inclusive. ¿Colonial? Enclavado en Surco, ¿no? Sus orígenes se remontan a inicios del siglo XVI, a la conquista temprana. Claro. ¿Sí? Cuando los españoles llegan al Valle de Lima, tras la fundación de Lima, uno de sus primeros propietarios fue el encomendero Diego de Porras Sagrero, siglo XVI, quien luego donó la propiedad, esta famosa hacienda, a los jesuitas, para que ellos ahí levantaran el colegio de San Pablo. Ajá. Y luego, cuando los jesuitas fueron expulsados del Perú en 1767, pasaría por distintas manos, distintos propietarios, hasta que finalmente llegaría pues la Guerra del Pacífico, con este episodio que le acabo de comentar, y tras la guerra pasaría a ser propiedad del general y también héroe de la Guerra del Pacífico, sobreviviente a la guerra, general César Canevaro, quien va a adquirir la hacienda tras el final de la guerra. Luego la hacienda ya fue expropiada en tiempos de la reforma agraria, pasó a manos de sus trabajadores y ha sido declarado también
como monumento histórico de la nación en 1972, al igual que el cementerio Presbítero Maestro, como le comentaba hace unos momentos. Ahora, es interesante que en la hacienda San Juan Grande, que por su valor histórico, es una hacienda que se conserva, bueno, hay partes que hay que todavía refaccionar, remodelar, qué sé yo, pero se conserva en muchas partes, el terreno está ahí, las construcciones están ahí, y hay muchos testimonios de presencias paranormales, pero esto también tiene que ver mucho, Carlos, cómo hay ciertos distritos, ¿no es cierto?, de Lima, o barrios o zonas de Lima, de San Juan de Miraflores, o en Chorrillos mismo, o en Villa El Salvador, en lugares donde ocurrieron eventos, gestas de la Guerra del Pacífico, que actualmente son zonas paranormales. Por ejemplo, tú me hablabas de los reductos, los diferentes reductos que hay en la avenida Benavides, acá en Surquillo, que en la actualidad, pues, mucha gente testimonia haber visto soldados, ¿no?, caminar, inclusive tropas en los alrededores, como el Morro Solar, por ejemplo, Carlos. Claro, el día 15 se produjo la batalla de Miraflores. Ajá. Y esta batalla justamente fue la batalla decisiva, y las líneas de defensa peruanas los tropas peruanas estaban agrupados en reductos, que son enormes trincheras circulares donde se concentraban un gran número de soldados con artillería que se defendían del embate de las tropas chilenas. Estos reductos estaban separados pues a 500, 1000 metros de distancia uno del otro, y hay algunos que hasta ahora se conservan, como el reducto número 2, donde ahora es el famoso Parque Reducto en Miraflores, ¿no?, en el cruce de la avenida Benavides con la avenida Paso de la República, o el número, si no me equivoco, el número 5, que es en la avenida Angamos en Surquillo. Y se comenta pues que justamente pues se han visto una serie de personajes, de espectros, ¿no?, vinculados a la guerra, y no solamente ahí, en las pampas de San Juan hay gente que dice ver lo que antes eran las pampas de San Juan y ahora toda esa zona es urbanizado, hay gente que dice ver espectros, o en el Morro Solar, donde también la gente cuenta ver espectros de tropas fantasmales, o en la zona de los pantanos de Villa, donde hay gente que dice haberse cruzado con soldados que caminaban así de manera muy lenta y con trajes raídos y con un gran sufrimiento, ¿no? Aparentaban un gran sufrimiento. Recordemos, por ejemplo, que hace un par de años justamente el testimonio del señor Juan Carlos Oganes, director de la película Gloria del Pacífico, cuando comentaba que él, en las filmaciones que hizo en el Morro Solar, él tuvo la oportunidad de ver algunos de estos soldados que él pensaba que eran extras, pero no lo eran, ¿no? Sí. Claro, él pensaba que eran extras de su película, Gloria del Pacífico, que es de visión obligatoria por todo peruano. Me acuerdo cuando pasaron la película de Juan Carlos Oganes, la gente aplaudía de pie, ¿no?, viendo la película. Yo estuve ahí, fui a dos funciones, y es cierto lo que tú cuentas, ¿no? El encuentro del director de la película con tropas de soldados, ¿no es cierto?, heridos, ensangrentados, polvorientos, y él creía que eran extras de su película. Cuando se entera que sus extras se habían cambiado, ya habían bajado del morro, estaban abajo esperando en la Costa Verde, mientras eso que estaba ahí pues eran espectros del pasado, ¿no? Bueno, Carlos, ha sido un gusto haber conversado contigo, de que habías citado acerca de esto, contribuido esta noche a este homenaje al ángulo de Lima, que también es un ángulo muy interesante, de la Lima misteriosa. Y por favor, si hay personas que quieren contactarse contigo en el tema de la historia del Perú, ¿a dónde tienes ahí tus redes, Carlos? Sí, claro, cualquier cosa me pueden escribir vía WhatsApp al número 985 876 938 985 876 938. Encantado de brindar asesoría histórica, algún tipo de asesoría universitaria para lo que pueda pues ser útil, ¿no? Y simplemente agradecerle por la invitación, y simplemente apuntar que Lima es una ciudad con un gran patrimonio histórico, un gran patrimonio cultural, que a veces los limeños no
no tomamos conciencia de lo importante de la importancia que tiene, ¿no? Consideramos que todo el patrimonio cultural está pues en provincias. No, acá en Lima también tenemos un gran patrimonio cultural y que a veces pues no nos damos cuenta y no lo sabemos explotar ni valorar. Sí, pues es cierto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros Carlos Palacio, destacado investigador, proviene de las canteras de la Pontificia Universidad Católica. Y vamos a pasar al próximo bloque, en el cual vamos a terminar con los dos últimos lugares de esta lista de los lugares más paranormales de Lima. Pero bueno, para seguir ya con los dos últimos lugares, los dos últimos que faltaban de estos 6 que hemos escogido, yo sé que toda una lista es arbitraria, podría haber muchísimos más lugares, pero bueno, estamos en comunicación con José Luis Guardia. Él es narrador oral, conocido como Papo Cuentacuentos, autor de libros, gestor cultural, autor de Lima Fantasmas y otros libros como Cuentos Africanos del Mar Caribe y Mar Peruano, los planos de la ruta fantasmal de Lima, Callao y el Rímac, y tiene una amplia bibliografía, y por eso que vamos a hablar con él acerca de los lugares más enigmáticos de Lima, ciudad capital. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, apreciado amigo, gusto de saludarte y por este medio a todos tus oyentes. Ok, de igual manera, José Luis. Bueno, hemos escogido 6 lugares, podrían haber escogido 7 o 10, Lima está llena de lugares enigmáticos, llenos de encanto y leyenda, pero bueno, hemos escogido estos 6 y bueno, José Luis, justamente quería hablar contigo acerca de un lugar que tú sugeriste, fíjate, y que no le había tomado en cuenta, pero sí tienes razón, ¿no? Y ese lugar es la Plazoleta de Desamparados. Cuéntanos por qué consideras que es uno de los lugares más enigmáticos de Lima, ciudad capital, José Luis. Cómo no, con gusto. Precisamente, y viene a ser uno de los más antiguos, porque ni bien se fundó la ciudad de Lima, en la Plaza de Armas de Lima, como acto protocolar se instaló la picota, el rollo, el madero y la cruz de N, como le llaman, el palo de N, porque era el símbolo de la justicia, no del control social. Y el tema es de que a las espaldas de la casa de Francisco Pizarro, que posteriormente se llamó la Casa de los Virreyes, en el pequeño espacio que estaba a la espalda, prácticamente lo cedieron al ayuntamiento, pero poco tiempo después, ya por 1560, se trasladó el rollo, la picota, y se ubicó en la espalda del Palacio de Gobierno. Y una vez que ya hubo construido el puente de piedra, no, se constituyó ahí pues una pequeña plazoleta. Y esta plazoleta pues era el lugar de los desdichados, porque todo cadáver que se encontraba en Lima se le llevaba a ese lugar para que sea reconocido. Luego, pues, haciendo uso, pues, de la horca, ¿no? O para decapitar a las personas, ese espacio quedó cargado de energías, ¿no? ¿Y quién lo sabe mejor que el personal de seguridad de Palacio de Gobierno? No en vano, a lo largo de la historia, muchos presidentes que son personas serias, pues, ¿no? Que nadie puede dudar de su oficio, como Odría, Bustamante y Ribeiro, Belaúnde, García, Toledo, y ahora último, pues, Vizcarra, mencionaron gritos, chillidos, sollozos. A ver, vamos a ubicarnos. Es la espalda de Palacio de Gobierno, al costado justamente donde está la estación de Desamparados. O sea, toda esa zona la conocían como Desamparados, José Luis. Así es. Antes el nombre lo tomó prestado la estación de trenes, pero el nombre original viene pues de tiempos de la colonia. ¿Por qué? Al ubicarse ahí los cadáveres que luego iban a ser llevados a Hacho, porque allí estaba el quemadero, ocurrió pues que un comerciante acaudalado, ¿no?, de origen valenciano, en el año 1629 pidió permiso al virrey Conde de Nieva para poder hacer ahí con su propio dinero, ¿no?, una pequeña capilla. Porque como la tradición de Valencia en España, una capilla en homenaje a Nuestra Señora de los Desamparados, o sea, de aquellas personas desdichadas que iban a perder la vida, que estaban en capilla 8 días y luego los iban a ahorcar o cortar la cabeza. Por eso lleva el nombre de Desamparados. Desamparados. Eran los condenados a muerte, literalmente, José Luis. Así es. Y la pequeña capilla, posteriormente con más arreglos y con el apoyo pues del virrey Conde Superunda, es que se convierte a categoría de iglesia y tenía catacumbas. Entonces ahí también se han enterrado personas. Pero en el pequeño espacio que ahora son los jardines de Palacio de Gobierno, ahí estaba la picota, un lugar importante en donde pues han dado muerte a bandoleros, insurrectos, ladrones, homicidas, opositores y también algunos personajes pues de la Inquisición, ¿no?
Claro. Ahora, el tema de que, claro, ante eventos cruentos, como el que has mencionado, lógicamente se cargan, como tú mismo dices, de esta presencia paranormal. Pero en el mismo Palacio de Gobierno, nosotros hicimos un programa, me acuerdo, también se habla de eso, o sea que muchos de los presidentes también han tenido lo suyo en cuanto a presencias paranormales, José Luis. Así es. Y lo que menos quiere un presidente, pues, es caer en habladurías, ¿no? Pero tanto habrá sido el impacto que se animaron a dar declaraciones de ese tipo, ¿no? Y Alan García lo hizo en entrevista televisiva, ¿no? Lo mismo Vizcarra opinó para los medios. Y ya antes, pues, como te comenté, Odría, ¿no? Que era una persona sobria, ¿no? Bustamante Rivero, que era una persona elegante, de la UNDE. Y el personal que compone, pues, el personal administrativo del Palacio de Gobierno lo constituye un centenar de personas, ¿no? De secretarios, seguridad, cocineros, limpieza, y muchos de ellos han tenido experiencias marcadas y nítidas, y estamos hablando, pues, de generaciones de personal, ¿no? Que han transitado y algo han captado. Si yo te dijera, de tu punto de vista, ¿cuál sería para ti el lugar más paranormal de Lima? ¿Cuál crees que sería? ¿O es un poco difícil de determinar eso, digamos, más que uno, pueden ser varios, José Luis? Yo me quedaría con la plazoleta de los desamparados por la carga y los siglos que han tenido masacrando personas, ¿no? De hecho, los verdugos eran famosos, ¿no? Han sido personajes, pues, destacados de la historia. Y ahí recordemos a Grano de Oro, ¿no? Que era malísimo, que generaba dolor a los muertos, a los ahorcados. Pancho Sales fue el último, y que ofició el triste oficio hasta 1824, ¿no? También Gonzaldillo era otro verdugo. Y fíjate por qué es especial este lugar, porque en la época colonial el ajusticiamiento era un acto público de entretenimiento, y la gente acudía para encontrar algún descuido y robar un poco de la soga de ahorcado, porque un trozo de soga de muerto traía muy buena suerte, era la cábala, o le quitaban bigotes o barba, y si lograban sustraer un diente, lo protegían, porque las tradiciones, no, las cábalas de entonces, pues, apreciaban mucho esos objetos de un condenado. ¿Un condenado? No sabía eso, que la gente buscaba tener un pedazo de la soga, un diente o una muestra de cabello de los condenados a muerte, ¿no? Un poco tétrico, ¿no? Esa costumbre. Muy truculento, ¿no? Pero muy propio también de la idiosincrasia de los habitantes de la Lima colonial. Claro, sí, pues. Definitivamente es eso. Muy bien, José Luis, vamos a hacer en este momento la pausa y vamos a pasar al próximo bloque, en el cual vamos a hablar, creo yo, de una casa que durante muchos años se decía que era la casa más paranormal de Lima, inclusive del Perú. Luego hubo toda una polémica, dijeron que no era, que sí era, pero me gustaría de todas maneras terminar esta lista con la casa Matusita, ¿no es cierto? ¿Y qué te parece si la conversamos de esta en el próximo bloque, José Luis? ¿Cómo no? Estamos entrando al bloque final de nuestro programa. Este programa especialísimo, ¿no es cierto?, a portas de las celebraciones del 487 aniversario de la Fundación Española de Lima, Ciudad Capital. Y justamente esta noche estamos desarrollando lugares más paranormales de Lima. Y estamos con José Luis Guardia, destacado narrador oral y con una amplia bibliografía, con el cual estamos hablando acerca de estos lugares paranormales. Y justamente vamos a terminar esta lista, ¿no es cierto?, con la Casa Matusita. ¿Qué opinión tienes sobre la Casa Matusita y su historia, José Luis? ¿Cómo no? Fíjense, todas las principales capitales del mundo gozan de un atractivo adicional por poseer en su urbe de algunos lugares encantados. Y son publicitados. Y generan también un flujo de turismo. Y Lima no es la excepción. Uno de los lugares que ha marcado por generaciones el temor y el miedo es la Casa Matusita. Porque en torno a este lugar siniestro, oscuro, descuidado, ¿no?, se han generado una serie de historias, de leyendas urbanas, pero incluso las leyendas urbanas que han sido ya, digamos, aderezadas, ¿no?, por la habladuría popular, incluso nos habla de la riqueza de una ciudad para que en función a sus miedos y temores y supersticiones vayan creando historias. Pero para entrar en el tema habría que considerar algo. ¿Cuándo empieza esa casa, la Casa Matusita, conocida como la Casa Matusita? Primero habría que pensar que Lima ha sido muy chica y ha estado rodeada por las murallas de Lima,
que recién pues el presidente José Balta la mandó a destruir para que Lima pudiera crecer, ¿no? Y su destrucción terminó en 1872. Entonces, pensemos que esa Lima amurallada, en esa esquina no existía edificación, porque luego habían amplios terrenos que luego posteriormente se había hecho incluso el Colegio Guadalupe, pero bueno. Entonces pensemos en algo, recién en 1872, destruidas las murallas de Lima, Henry Mays, el ingeniero americano que estaba a cargo de la destrucción, había entrado en convenio con el gobierno para también apropiarse de ciertos espacios y tomó el lote vacío, ¿no? Que ahora ocupa la Casa Matusita. ¿Ah? Claro. Entonces, de ahí vemos que pasó a manos, pues en 1880 lo tenía Matías Guamán, hasta que llega la familia Alvarado en 1924, quienes han sido los que tenían la tutela de este predio, ¿no? Y por supuesto un conocido tuyo, ¿no? Ladislao Lalo Thierry, ¿no? Que vivía en Iglesias porque hace poco ha muerto, y una persona carismática, muy querendón, y él era el propietario de ese lugar. Propietario de la Casa Matusita, claro. Así es. Yo lo conocí, lo visité, porque en una época quise yo hacer un programa de Viaje a otra dimensión, ¿no es cierto? Ahí, pero al final las gestiones no prosperaron. Pero sí, contándonos, por favor, está muy interesante la historia de la Casa Matusita. Sí, claro, no prosperó porque es entidad privada, es una propiedad privada, y él era el principal interesado en alquilar los altos, pero lamentablemente pues no podía porque tenía pues en torno a la casa una estela de temor, ¿no? Un halo de misterio, ¿no? Y de fantasmas, ¿no? Que se fue construyendo desde la década del 70, pero nosotros la conocemos como Casa Matusita porque recién en 1953 empresario japonés Matsushita es que instala ahí uno de sus principales locales, la Casa Matsushita, que era una ferretería. Pero fíjense, cuando se van instalando, dio un testimonio uno de su personal, ¿no? Un trabajador que estaba apoyando en la instalación de los muebles, ¿no? Javier Aida. Y en el 53, cuando están instalando las cosas, el guardián de la casa, ¿no? De los altos sobre todo, le dijo, le confió, esto es a modo de confidencia, le dijo, no lo alquilen, porque antes aquí ha habido un matadero. ¿Qué sabría este señor Javier, el señor González, que era el seguridad? ¿Qué sabría él que le anticipa, ¿no? Y le ponen autos a los nuevos inquilinos? Pero bueno, a partir de la década del 70 es que aparecen las leyendas urbanas, ¿no? Que un japonés había encontrado a su mujer en brazos de otro y ofendido la mató, y luego él hizo la ceremonia del seppuku y se eliminó. Pero lo cierto es que en el año 1942 sí hubo una tragedia en donde un ciudadano japonés pues cometió un crimen, pero eso ocurrió a 10 cuadras de este local de la Casa Matsushita, o sea, no en la Casa Matsushita. Pero sirvió para que el imaginario popular lo relacione, ¿no? Con la Casa Matsushita. Luego decían que el dueño de un chalet del segundo piso, porque es una la Casa Matsushita primero que tiene 500 metros cuadrados, es un caserón. Bueno, que había un hombre que ofrecía recepciones y él era muy abusivo, no ofendía, agredía, humillaba a sus empleados, y estos en una de las fiestas decidieron en venganza darle unos alucinógenos para que él haga el ridículo en su fiesta, ¿no? Pero se les pasó la mano y este hombre, pues, producto de lo intoxicado que estaba, acuchilló a varios de sus invitados. Eso es lo que dice la leyenda urbana y corrió mucho, pero lo cierto es que no existe crónica policial de la época que refiera a tales sucesos. Entonces, la leyenda urbana va construyendo nuevos elementos. Sí, y justamente hablando de leyendas urbanas se hablaba de que un conductor de la década del 70, conductor de televisión muy conocido, Humberto Vilches Vera, colombiano él, decía que había hecho una apuesta de pasar una noche en la Casa Matsushita y que al día siguiente salió loco de ahí. Y después eso fue desmentido, y recuerdo su hija, Lucero Vilches, dijo que todo es un invento, eso nunca pasó, inclusive eso fue incluido, pues eso había sido parte de un libro de Humberto Vilches Vera que habla acerca, pero en tono de ficción, ¿no? O sea, en realidad nunca nadie pasó la casa, la noche en la Casa Matsushita, ¿no? Pero bueno, sí, te escucho, José Luis. Y es que eso contribuyó más a la leyenda, porque Humberto Vilches era un artista muy influyente. Él tenía un programa, Domingos Gigantes, que duraba 6 horas. Y era el entretenimiento, ¿no?, del Perú. Y manejaba un espacio radial, los fantasmas se divierten. Y él, como siempre realizaba retos,
anunció que iba a pasar 7 días, 7 noches en la Casa Matucita. Entonces todo Lima estaba pues atento, ¿no? Había una consternación, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Muchos señalaban haberlo visto entrar, pero que había salido en pésimo estado. Otros que lo vieron salir ayudado por un cura que lo iba exorcizando. Otros que botó espuma y luego desapareció, pues 10 años internado en el manicomio Larco Herrera. Pero cuando ya sale, en la década de los 90, ya no podía volver a la televisión, ya era moderno, ¿no? Y había otras figuras. Y él publicó un libro, Cazador de Fantasmas, en el que él revela que nunca llegó a entrar a la Casa Matucita, sino que él era bipolar, y por esa razón lo habían internado en el tratamiento psiquiátrico. Sí. Bueno, yo la opinión que tengo en la Casa Matucita, José Luis, creo que un día te la compartí, fue que se hablaba que era la gran casa encantada, la gran casa paranormal. Como tú bien dices, toda gran ciudad tiene que tener su lugar paranormal, ¿no? La Torre de Londres en Londres, y así por el estilo. Y yo creo que no es tanto así. Que se habla también que la Embajada de Estados Unidos creó todo este bulo para protegerse y que no les espíen, pero yo sí he sido testigo, he hecho una investigación de que hubo gente que sí fue testigo de eventos paranormales, ¿no es cierto? O sea, que sí penaban en la Casa Matucita, pero quizás no de la magnitud como se magnificó a lo largo de los años, pues, de José Luis, ¿no? No, sí, claro que sí. Lo que conversamos es cómo algunas leyendas urbanas crecieron y se desbordaron, pero de hecho un psíquico ingresa y siente y percibe notoriamente el clima pesado, lo cargado que está. Mira, yo te cuento, yo he hecho guiados al cementerio Presbítero Maestro y el grupo que seguía el tour siempre se reunía, el bus se estacionaba al costado de la Casa Matucita. Se realizaba todo el guiado y cuando regresábamos ya muy noche, había una señora con su kiosquito que esperaba a ese grupo que llegaba cansado para que consuma, para venderles. La primera vez que la vi a la señora, la vi llorosa. Pensé que la habrían robado, ¿no? En la segunda ocasión, igual, la percibí llorosa. En la tercera, ya le pregunté, señora, ¿qué le pasa? Porque siempre la encuentro así, ¿no? Con los ojos realmente encendidos. Y me dice, no, joven, yo me quedo aquí esperando al grupo, pero a partir de las 9 empiezo a llorar. Y ella se ubicaba su kiosquito frente a la puerta de donde se encuentra la escalera, ¿no? Que conduce a los altos. Y ella decía, cada vez que me quedo por esperar a este grupo me pasa esto. Bueno, en fin. Hay tanto que hablar con respecto a los lugares paranormales de Lima, pero tenemos que ya hacer ir terminando el programa. José Luis Guardia, muchas gracias por haber participado en este homenaje a la Lima paranormal, un ángulo de la Lima también muy interesante. Y quisiera, por favor, que digas a nuestros oyentes también dónde pueden ubicar tus narraciones, toda tu actividad de narrador oral, tus libros, ¿no es cierto?, en tus redes sociales, José Luis. ¿Cómo no? Para todos los amantes, los que quieran honrar la memoria de Lima, conocer sus historias, sus tragedias, las batallas, todas las historias fantasmales, tengo una página de Facebook que titula Lima Fantasma. Así que los invito a seguirlo, o mi canal de YouTube, Papo Cuentacuentos, para poder así celebrar un aniversario más de nuestra fantasmal ciudad de Lima. Ok, muy bien. José Luis Guardia, un fuerte abrazo, estamos en comunicación y bueno, también a seguir a celebrar, ¿cierto?, un aniversario más de Lima y también de sus misterios. Un fuerte abrazo, José Luis. Saludos, un fuerte abrazo, amigos. Bien, queridos amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y también se acerca ya otra edición más de La Conversa con Jesús Miguel Calderón. Por lo momento solamente hay que decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Aquí en No Estamos Solos a través de RPP, la voz de todo el Perú.